Empezaremos coloreando un poco de manteca de cacao fundida con colorantes liposolubles en polvo. Estos colorantes son especiales para disolverse en grasas, como la manteca de cacao. Acá yo ya tengo coloreada manteca de cacao con colorante amarillo. Para hacer el rojo, simplemente agregamos un poco del colorante en polvo sobre la manteca de cacao fundida, revolvemos bien y dejamos enfriar un poco. La temperatura ideal para trabajar con la manteca de cacao es 26 a 27 grados centígrados. Una vez que tenemos nuestros colores listos, vamos a preparar los moldes. Como vimos en el video anterior, vas a encontrar una variedad de moldes para utilizar. Siempre los vas a limpiar bien con alcohol y los vas a dejar secar. Con la manteca de cacao coloreada podemos pintar con un pincel los moldes y hacer diseños varios. O bien, simplemente podemos pintar con nuestros dedos utilizando guantes. A veces les puede pasar que, si no esperan lo suficiente, puede que la manteca de cacao se les quede muy líquida todavía. Si llega a ocurrirles eso, simplemente pongan el molde unos minutos en la heladera o algunos segundos en el freezer, para ayudar a bajar la temperatura y así poder tener una correcta textura para realizar el diseño deseado. En este caso, el colorante rojo estaba demasiado líquido todavía, y luego de retirarlo de la heladera pude realizar sin inconvenientes el diseño. Una vez que pintamos todos los moldes, los dejamos secar boca abajo para que escurra el excedente. Luego de que se han secado, pasamos la rasqueta por los bordes para eliminar los excesos y asegurarnos de tener los bordes del molde bien limpios. En este caso puntual, vemos que la manteca de cacao estaba demasiado líquida y no mantuvo su diseño, cosas que pasan. Sin embargo, los otros tres quedaron perfectos. Una vez que terminamos de preparar los moldes, ahora sí vamos a utilizar el chocolate. Yo utilizaré chocolate cobertura blanco templado. Colocamos chocolate dentro del molde y movemos hacia los costados hasta cubrir todo el interior. Si quieres hacerlo más simple, puedes utilizar el chocolate para moldeo o baño de repostería que no necesita templado. En ese caso, fundís el chocolate a la temperatura recomendada y ya está listo para utilizar. Damos vuelta y eliminamos el excedente, sacudiendo suavemente. Limpiamos los bordes y apoyamos boca abajo. En este procedimiento llenamos la cavidad y retiramos el exceso por vaciado, dejando una fina capa de chocolate en el molde. El espesor de la capa dependerá de la fluidez del chocolate y de la cantidad de capas que uno quiera realizar. Recuerden que chocolates más fluidos dejarán capas más finas y necesitarás de más capas para poder alcanzar un buen espesor. Chocolates más espesos dejarán capas más gruesas y serán necesarias menos capas para lograr un espesor adecuado. Este chocolate lo templé con el método del tableado, como realizamos en el video pasado de templado de chocolate. Para trabajar el chocolate blanco, la temperatura de fundido es 40 grados centígrados. La temperatura de descenso es entre 25 y 26 grados centígrados y la temperatura de remonte 29 grados centígrados. Si todavía no viste el video del templado de chocolate, te dejo un enlace acá arriba y debajo en la descripción del video. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Para realizar los huevos tipo bombón,
Utilizamos este tipo de molde pequeño que se asemeja a huevos de codorniz. Este tipo de molde te sirve para hacer huevos macizos como hicimos en el video anterior, o bien podés rellenarlos con una ganache, con dulce de leche o con lo que prefieras. Una vez que tenemos la primera capa realizada en nuestros moldes, dejamos reposar unos 5 a 10 minutos a temperatura ambiente, si es que está fresco, o bien podés colocarlos en la heladera o el refrigerador para que el chocolate comience a solidificar. Luego, retiramos los moldes de la heladera y vamos a eliminar el excedente de chocolate que pueda haber quedado. Y así con todas las capas que desees realizar. Una vez que hayas terminado con todas las capas, dejaremos reposar en un ambiente fresco o en heladera hasta que el chocolate se desprenda del molde. Al momento de desmoldar los huevos, veremos que los cascarones quedarán bien brillantes y firmes. Para realizar los huevos tipo bombón, en este caso yo voy a rellenarlos con una ganache de chocolate blanco con un poco de pasta de maní. Una vez que ya esté firme el chocolate, vamos a rellenarlos con la ayuda de una manga pastelera. Llenamos bien hasta los bordes y nos ayudamos con una espátula o rasqueta para que estén bien nivelados y limpios todos los bordes. Llevamos a frío hasta que la ganache solidifique. Y para terminar los bombones, juntamos las partes con un poco de ganache, pegamos y llevamos nuevamente a la heladera para solidificar. Ahora vamos al rellenado y cierre de los huevos. Podés rellenarlos como quieras, con lo que prefieras, siempre teniendo en cuenta que huevos grandes tendrán más relleno que los chicos. Una vez que ya los tenemos llenos, vamos a tomar uno de los cascarones y lo vamos a frotar sobre una placa caliente para que funda el chocolate de los bordes. Y luego hacemos contacto con la otra mitad. Esto sellará nuestro huevo. Al igual que en el video anterior, yo voy a rellenarlos con confites de chocolate y con bombones. Tendremos cuidado de tocar lo menos posible los huevos, para dejar la menor cantidad de marcas sobre ellos. Recuerden que los huevos con cascarones más finos serán más delicados en este proceso y tendremos que tener especial cuidado para no romperlos. Una vez que tengamos todos los huevos rellenos y sellados, podemos decorarlos por fuera si es que lo deseamos. Para decorarlos con glacé, coloca el huevo sobre una base que resulte relativamente cómoda para trabajar y que no lo marque. Con la manga de glaseado hacemos una guarda sobre la unión de los dos cascarones. Esto ayudará a reforzar la unión y le dará un toque adicional de color al huevo de Pascua. Y acá están los huevos de Pascua de chocolate blanco. Yo los envolví con papel celofán, ya están listos para regalar y ser devorados. Consérvalos siempre en un ambiente fresco y seco. En este video vimos cómo colorear la manteca de cacao y cómo hacer diseños simples sobre los moldes para impartir color en los huevos con chocolate blanco. También vimos cómo realizar estos hermosos huevitos tipo bombón rellenos. Muy sencillos de realizar. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.